Voy a explicar representación gráfica y forma polar o trigonométrica de los números complejos. Para empezar, vamos a hacer una presentación de todos los temas. Vamos a presentar el plano de Gauss, el eje real, el eje imaginario, la representación gráfica de cada cuadrante, algunos números complejos, Z1, Z2, Z3 y Z4, y los componentes o elementos que necesitamos para hallar la forma polar o trigonométrica, el módulo de un vector o de un número complejo y el ángulo que se forma al ser representado. De esta manera, comencemos con el plano de Gauss. Hasta el momento vimos que los números reales se pueden representar en la recta numérica, los naturales, los enteros, los racionales e irracionales. La recta numérica de esta manera queda completa, por lo tanto tuvimos que recurrir a los planos. El plano que se va a utilizar se conoce como plano de Gauss en honor a un gran matemático y requiere que en el eje horizontal se representen los números reales o parte real de un número complejo y en el eje vertical el componente imaginario de dicho número complejo. Este plano se divide en 4 cuadrantes y al representar un número complejo lo que obtenemos es un vector. Vamos a ver con los 4 ejemplos que seleccionamos cómo representamos. Lo primero que vamos a presentar son los 4 números complejos que seleccionamos, Z1, Z2, Z3 y Z4, ejemplos variados, iguales signos, distintos signos, fracciones, unidad imaginaria. Por lo tanto, lo primero que dibujamos es el plano de Gauss. En el eje horizontal dijimos que tenemos el eje real y en el eje vertical el eje imaginario. Tenemos el plano de Gauss dividido en 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. Es importante identificar cada cuadrante, ya que cuando tengamos que obtener ángulos serán de gran utilidad. Procedemos a representar Z1. Tenemos como componente real 2, como componente imaginario 3. Lo que tenemos que hacer es venir al eje real en 2 y subir 3 unidades. Unir la parte real con la parte imaginaria. 2, 3. Marcamos el punto 2, 3 y vamos a trazar un vector que va a venir siempre desde el origen de coordenadas de 0, 0 hasta el punto que representa nuestro número complejo. Dibujamos un vector y ahí vamos a indicar que tenemos Z1. El vector representa en este caso Z1. Vamos a Z2, menos 4 de la parte real y 1 positivo, acá hay un 1, componente imaginario. Por lo tanto el punto lo tenemos aquí, menos 4 real, 1 imaginario. Trazamos el vector y obtenemos la representación gráfica de Z2. Procedemos de la misma manera con Z3, menos 2 componente real, menos 5 medios imaginario. Menos 5 medios sería menos 2,5. Por lo tanto, de menos 2 vamos hasta menos 2,5. Marcamos un punto, trazamos el vector e indicamos que ese vector representa Z3. Y por último, Z4. 3 componente real, menos 3 componente imaginario. 3 componente real, recuerden, eje real, eje horizontal, menos 3 imaginario. Marcamos el punto y trazamos el vector. De esa forma obtenemos Z4. Representamos un número complejo en cada cuadrante. Bien, lo único que hicimos es ubicar la parte real, la parte imaginaria, marcar un punto y trazar el vector. Vamos ahora a explicar cómo obtener la forma polar o trigonométrica de un número complejo. Para eso tenemos que obtener el módulo
del vector representado y el ángulo que se forma entre el eje horizontal o eje real y el vector. Vamos a explicar y vamos a obtener cada expresión de los 4 ejemplos que representamos anteriormente. Empecemos con Z1. Representamos en el plano de Gauss a Z1, eje imaginario, eje real, ya directamente colocamos R e I, 2 componente real, 3 imaginario, ahí tenemos Z1 y vemos que Z1 pertenece al primer cuadrante. Bien, tenemos que obtener el módulo. Módulo se representa entre dos barritas. El módulo de Z1, que sería la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta donde termina el vector, hasta el extremo, del origen al extremo del vector. Es lo que mide este vector. Lo que vamos a plantear es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si vemos este vector con el componente imaginario y el componente real forman un triángulo rectángulo. Recordamos el teorema de Pitágoras. En este caso nos va a quedar módulo de z igual a raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y lo único que vamos a hacer es reemplazar por los valores correspondientes. A al cuadrado quedaría 2 al cuadrado y b al cuadrado sería 3 al cuadrado. En este caso solo utilizamos el coeficiente, no utilizamos la unidad imaginaria. Bien, solo tenemos la unidad imaginaria para identificar que corresponde a b. Nos queda raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Nos queda 4 más 9. 4 más 9, 13. Por lo tanto, el módulo de Z1 es igual a raíz cuadrada de 13, que es un número irracional, por lo tanto lo dejamos escrito de esta manera. Este vector mide el valor de la raíz cuadrada de 13. Utilizando el teorema de Pitágoras y reemplazando cada componente, obtuvimos el módulo del vector, el módulo de Z1. Ahora lo que vamos a buscar es el ángulo que se forma entre el eje real y el vector. Hacemos esto para poder encontrar la forma polar o trigonométrica. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en esta expresión para obtener el ángulo. Seleccioné esta letra griega, como podría haber seleccionado cualquier otra. Alfa es igual a arco tangente de b sobre a. B es el componente imaginario, 3, y a es el componente real, 3 sobre 2, 3 medios. Nos queda arco tangente de 3 medios. Arco tangente, hay calculadoras que se pueden obtener seleccionando segunda función tangente o shift tangente. Cualquiera sea la calculadora, coloca segunda función tangente, shift tangente de 3 medios. 3 medios conviene ponerlo entre paréntesis. Haciendo eso con la calculadora obtenemos el ángulo que representa Z1. En este caso 57 grados. Si vemos, tiene coherencia que mida 57 grados, ya que corresponde al primer cuadrante y los ángulos van desde 0 a 90 grados. Una vez que obtenemos el módulo de Z1 y el ángulo, podemos escribir la forma polar o trigonométrica que responde a esta expresión. Reemplazamos. En este caso z sería Z1, módulo de z sería el módulo de Z1, raíz de 13, por coseno del ángulo, alfa, en este caso 57 grados, más i seno de 57 grados. Bien, lo único que hacemos es reemplazar para encontrar la forma polar o trigonométrica. Si quieren verificar que lo que hicieron es correcto, recurren a la propiedad distributiva. Hacen raíz cuadrada de 13 por coseno de 57 y les tiene que dar 2 positivo. Y luego hacen raíz cuadrada de 13 por seno de 57 y tienen que obtener 3 como resultado, 3 positivo. De esta forma se obtiene la forma polar o trigonométrica de Z1, calculando el módulo de Z1, es decir, la medida del vector, y calculando el ángulo que se forma entre el eje real y la representación del vector.
En todos los casos vamos a ver que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, vamos a utilizar esta expresión y vamos a reemplazar para obtener la forma polar o trigonométrica. En el caso de los ángulos que se representan en el primer cuadrante, el ángulo que queda es el que obtenemos. Ahora vamos a ver en los otros tres casos que tenemos que hacer algunas modificaciones. Vamos ahora a Z2. Teníamos que Z2 era menos 4 parte real más una i parte imaginaria. Representamos en el plano de Gauss, reales e imaginarios. Tenemos menos 4 componente real y 1 positivo componente imaginario. Ahí tenemos Z2. Vemos que Z2 ya no pertenece al primer cuadrante, sino pertenece al segundo cuadrante. Cuando tengamos que calcular el ángulo nos va a tener que dar un valor superior a 90 grados. Recuerden que el ángulo empezaba aquí, en el eje real, y terminaba hasta el vector. Superior a 90 grados pero menor a 180. Ya ha llegado el momento, vamos a analizar esta cuestión. Para obtener el módulo de Z2, que es lo primero que tenemos que buscar, vamos a plantear lo mismo, el teorema de Pitágoras, porque podemos formar un triángulo rectángulo. Tenemos la expresión del teorema de Pitágoras, reemplazamos a al cuadrado es menos 4 al cuadrado y b al cuadrado es menos 1 al cuadrado. Recuerden que solo utilizamos el coeficiente, no utilizamos la unidad imaginaria, sino modificaría todo. Siempre en la expresión colocamos un más y los números negativos que se eleven al cuadrado siempre van a dar como resultado positivo. Nos queda menos 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16, 1 al cuadrado es 1, 16 más 1 nos da 17. El módulo de Z2 es raíz cuadrada de 17, que también es un número irracional. Esta medida, o sea, el módulo de Z2 es raíz cuadrada de 17. No es una raíz exacta, por eso digo que es un número irracional. Una raíz exacta sería raíz cuadrada de 16. Bien, pero raíz cuadrada de 17 sabemos que es superior a 4, es un poco mayor a raíz cuadrada de 16. Una vez que obtenemos el módulo, vamos a calcular el ángulo con la misma expresión. Alfa es igual a arco tangente de b sobre a. B en este caso vale 1, a vale menos 4. Nos va a quedar arco tangente de 1 sobre menos 4. En este caso es menos un cuarto quedaría. Utilizamos la calculadora, segunda función tangente de menos un cuarto o shift tangente de menos un cuarto. Nos va a dar como resultado 14 grados. Si vemos en el gráfico, dijimos que tenía que pasar los 90 grados y en este caso nos da 14. Lo que se calculó fue el ángulo que tenemos acá. Entonces, para obtener el ángulo exacto, cuando estamos en una representación en el segundo cuadrante, lo que tenemos que hacer es 180 menos el ángulo que obtuvimos. Para obtener este ángulo, que es el que corresponde, hacemos 180 menos el ángulo, en este caso 14 grados. ¿Por qué? Porque si no, esos 14 grados no representarían el complejo que estamos graficando. Entonces, colocamos alfa 2 es igual a 180 menos el ángulo, 180 menos 14, 166. Tiene coherencia, ya que dijimos que tiene que ser superior a 90 grados e inferior a 180. 166 grados. De esa manera, haciendo esta pequeña modificación con los ángulos que pertenecen al segundo cuadrante, podemos obtener la forma polar o trigonométrica. Reemplazamos, nos va a quedar Z2 es igual al módulo de Z2, que era raíz cuadrada de 17. ¿Sí? Módulo de Z2, acá iría Z2, por coseno del ángulo, en este caso 166 grados, más i seno de 166 grados. Para verificar, dijimos raíz cuadrada de 17 por coseno de 166 nos tiene que dar menos 4. Raíz cuadrada de 17 por seno de 166 nos tiene que dar 1 positivo. Cualquier error haría que en la verificación nuestro resultado sea incorrecto. Recuerden
No utilizar la unidad imaginaria, sino los coeficientes. Recuerden no equivocarse cuando elevan al cuadrado un número negativo, siempre el resultado es positivo. Aquí para obtener el ángulo es b sobre a, b es el componente imaginario sobre el componente real, en este caso 1 sobre menos 4. Y si obtienen una representación gráfica del segundo cuadrante, lo que tienen que hacer a la hora de calcular el ángulo es 180 menos el ángulo que obtuvieron. Y de esa manera se evita cualquier tipo de error. Pasemos ahora a Z3, que en Z3 elegimos una fracción para abarcar todas las opciones posibles. Tenemos Z3, representamos gráficamente en el plano de Gauss, en este caso menos 2 real y menos 2,5 imaginario, menos 2, menos 2,5. Tenemos el vector Z3 aquí. Vemos que pertenece al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el ángulo va a empezar aquí en el eje real y va a terminar en el vector. No puede medir 90, no puede medir 180, tiene que ser mayor a 180 y menor a 270 grados. Cada cuadrante mide 90 grados, se van acumulando, son ángulos rectos. Calculamos el módulo de Z3, la medida de este vector, con el teorema de Pitágoras. Tenemos a al cuadrado sería menos 2 al cuadrado y b al cuadrado menos 5 medios al cuadrado. Siempre mantenemos la suma. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 5 medios al cuadrado es 25 cuartos. Nos queda que el módulo de Z3 es la raíz cuadrada de 41 cuartos. Esta raíz cuadrada también se puede escribir de esta manera, como un medio de raíz cuadrada de 41 o como raíz cuadrada de 41 sobre 2, ya que este 4, si aplicamos propiedad distributiva, raíz cuadrada de 41 es irracional y raíz cuadrada de 4 es exacto y es 2, así que es válida esta expresión. Fíjense que por más que esté la fracción y que sean negativas, se procede de la misma manera, hay que tratar de evitar cualquier tipo de error, pero el procedimiento es el mismo. Vemos todas las opciones. Vamos a calcular el ángulo, arco tangente de b sobre a, b es menos 5 medios, a es menos 2, arco tangente de b sobre a, en este caso pueden realizar la división, menos 5 medios dividido menos 2 es 5 cuartos positivo, y proceden de la misma manera, shift tangente de 5 cuartos o segunda función tangente de 5 cuartos. Y en este caso el ángulo que les da es 51,5, lo que nos indica que no estaría calculando que queremos calcular. Tenemos que hacer una pequeña modificación. ¿Cuál es la modificación? Tenemos que hacer 180 más el ángulo que obtuvimos. Hacemos 180 más 51,5 y obtenemos el ángulo que va a representar a Z3, 231 grados, 5. Por lo tanto, reemplazamos para obtener la forma polar o trigonométrica. Z3 es igual a un medio de raíz cuadrada de 41, que era el módulo de Z3, por coseno de 231,5 más y seno de 231,5. Fíjense que el procedimiento siempre es el mismo. Lo que va a cambiar es el ángulo dependiendo del cuadrante que pertenezca. Si estábamos en el primer cuadrante quedaba igual. En el segundo cuadrante hacíamos 180 menos el ángulo que obteníamos. Y en el tercer cuadrante era 180 más el ángulo que obteníamos. Después el resto es lo mismo. Vayamos al último ejemplo. Teníamos que Z4 era 3 menos 3i. Graficamos 3 menos 3i. 3 real menos 3 imaginario, 3 real menos 3 imaginario. Dibujamos el vector, tenemos Z4, Z4 pertenece al cuarto cuadrante. Desarrollamos el teorema de Pitágoras para obtener el módulo de Z4. A al cuadrado es 3 al cuadrado, todo dentro de la raíz, más b al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Menos 3 al cuadrado es 9, positivo,
9 más 9 es 18. El módulo de z4 es igual a raíz cuadrada de 18. Buscamos el ángulo. Arco tangente de B sobre A. B es menos 3 sobre 3. Lo pueden escribir como menos 1. Y luego hacemos shift tangente o segunda función tangente de menos 3 sobre 3. Y obtenemos en este caso 45 grados. Por lo tanto, vemos que en el cuarto cuadrante empieza del eje real y da toda la vuelta hasta llegar hasta el vector. Tiene que ser mayor a 90, mayor a 180, mayor a 270, pero menor a 360. Por lo tanto, lo que hay que hacer cuando obtenemos el gráfico de un número complejo en el cuarto cuadrante es 360 menos el ángulo. Hacemos 360 grados menos 45, que es 315 grados, y obtenemos en este caso alfa 4. La única diferencia con los anteriores es, una vez que obtenemos el ángulo, restamos 360 grados menos el ángulo que obtuvimos. Reemplazamos en la forma polar o trigonométrica y tenemos z4 es igual al módulo de z4 raíz de 18 por el coseno de 315 más i seno de 315. Nuevamente queremos verificar que esto es correcto. Raíz de 18 por coseno de 315. Tenemos que obtener 3 positivos como resultado. Y luego raíz de 18 por seno de 315 y el resultado tiene que ser menos 3. Aplicamos propiedad distributiva. De esta forma se explicó que los números complejos se representan en el plano de Gauss, ya que no pueden ser representados en la recta numérica. Teníamos el eje real y el eje imaginario y obteníamos un vector. Dicho vector tiene un módulo, representa un determinado ángulo y a partir de allí podemos obtener su forma polar o trigonométrica, que no es más que otra forma distinta a la forma binómica. Hasta acá la explicación de forma polar y trigonométrica de un número complejo.